Muy grato saludarles, estimados amigos, nuevamente poniendo las barbas en remojo. Nuestro programa número 40 a 2 semanas del proceso electoral y todavía nos falta la campaña y el nuevo proceso de segunda vuelta. En la primera parte tuvimos denuncias de fraude, inconsistencias en actas. Todo esto ha quedado en declaraciones noticiosas y de redes sociales. Sin embargo, este es un tema que debe ser tratado a profundidad, para lo cual hoy día, de manera inusual, tenemos dos invitados plenamente conocedores del tema. Bolívar Loján Fierro y Néstor Marroquín. ¿Quién es mejor que ellos para que nos digan cómo vieron el proceso, qué ha pasado históricamente en los procesos electorales y cómo prepararnos para este nuevo proceso electoral que se nos avecina ya a pocas semanas, el 13 de abril? Bienvenidos, Néstor, Bolívar, grato tenerles aquí, pues el espacio es suyo. Rodrigo, un gusto. Bolívar, un gusto. A la audiencia, un saludo cordial. Por mi lado, muchas gracias por la oportunidad y realmente estamos dispuestos, más que a denunciar fraudes o inconsistencias, a trabajar por un sistema que como tal nos represente en el campo eleccionario. Adelante, por favor, con tu pregunta que estamos prestos a responder. O sea, más bien siempre se habla, muchas veces se ha hablado de fraudes, pero usualmente nos queda pendientes ciertos procesos que los comprueben. Y cuando se los comprueba, ya el tema está totalmente oleado y sacramentado y como que ya no hay relevancia. Y eso no puede seguir. La confianza en el proceso electoral, respeto a mi criterio, yo respeto el voto de la gente, si quiere votar por uno, por otro, por el tercero, por el cuarto, es decisión de cada ciudadano. La democracia es eso. Pero que ese voto sea reflejado en el resultado electoral es fundamental. No sé si comenzamos contigo, Néstor. ¿Qué nos puedes decir de la historia de los procesos electorales, tú que has estado peleándolos en varios frentes y durante muchos años? A ver, de lo que se ha visto, y obviamente, ¿no? Es la cantaleta del perdedor que le hicieron fraude, y obviamente un CNE que nunca ha admitido que haya pasado nada, y con las misiones de observación electoral que avalan que prácticamente tampoco pasa nada. Sin embargo, nosotros desde el colectivo de Defiende tu Voto hemos venido haciendo la observación ciudadana, una auditoría ciudadana a los procesos electorales, y sí podemos decir que que se han descubierto ciertas inconsistencias en los datos, ciertos desfases entre el número de sufragantes que se presentan en las juntas receptoras del voto y el número de sufragantes que están estampados o impresos en las actas de escrutinio, de tal forma de que no podríamos decir de que no ha pasado nada, como normalmente nos dicen las autoridades y las visiones de observación electoral. En todo caso, yo pienso que lo que pasó hace 2 semanas es un mensaje claro de que el país está en una clara polarización y que por primera vez desde que yo soy testigo de los procesos electorales, te hablo desde el año 2017, se produce una votación en la magnitud que está estipulada o expresada en la votación del día 9 de febrero. Prácticamente 50-50, un empate técnico. Es lo que te puedo decir, Rodrigo. No sé qué pueda complementar Bolívar. Y Bolívar, Una cuestión, tú has- Rodrigo, sí, sí, es justo una cuestión fundamental y que hay que decirla. El sistema informático del CNE es toda una chapuza, que sería la palabra correcta, que nosotros en este momento podemos, no podemos decir que hubo un fraude, pero sí podemos decir que el sistema está preparado para un mega fraude. Y esto parecía que es una inconsistencia en lo que estoy diciendo y lo voy a explicar rápidamente. Hay tres elementos fundamentales para hacer una auditoría o un control electoral. Primer elemento, que se llama actas de escrutinio, que son generadas por los miembros de la Junta Receptora del Voto. Actas de escrutinio, y que todo el mundo se pelea por tomarle fotos. Esa es una. Otro elemento fundamental e importante para la auditoría es el acta que generan en las juntas de recuento, solamente elaboradas con personal exclusivo de nómina del CNE. Eso genera una segunda acta. Y que
Nadie conocía, ninguna organización ha hablado de esa junta y nadie se pelea por ir a tomar de una foto. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es un acta donde consta la cantidad de personas que fueron a firmar que se obtiene de contar las firmas y huellas. Tenemos esos tres elementos. Si falta uno de esos elementos, o el caso extremo 2, no se puede hacer definitivamente una auditoría y uno no se puede pronunciar como tal. Bien, el tercer documento que se llama acta de sufragantes o se llama también padrón electoral, que no es más que una sola hoja donde consta la cantidad de firmas y huellas, nunca la ha publicado el CNE, nunca de los jamás. Las organizaciones políticas tampoco conocen de su existencia. Entonces, al faltar ese elemento, estimado Rodrigo, ¿qué puedo decir yo? No me puedo pronunciar. Solamente hemos detectado que entre actas de las generadas por la Junta Receptora del Voto y las de recuento hay diferencias en la cantidad de sufragantes. O sea que se puede poner cualquier cantidad, independientemente de la cantidad de papeletas. Y eso nos permite decir rápidamente que ese sistema está preparado para el gran fraude, pero no podemos decir dónde pasaron cosas graves, porque no tenemos la tercera acta y aquel CNE se niega a entregarla. Pero no, pero ustedes estuvieron hace unas semanas también, hace unos días atrás, estuvieron en el contencioso electoral. Ahí estuvieron solicitando que se entreguen los padrones. ¿Es precisamente esta tercera acta que tú estás hablando? Efectivamente, esa acta nunca ha sido publicada ni en el 2021, ni en el 23, ni en el 24, ni en el 25 tampoco. Estoy hablando justamente de esa acta que se llama padrón electoral. Entonces, como nunca la publican en el sistema informático del CNE y como no la entregan a personas que tienen experticia en esto, no se puede detectar la magnitud del daño. Pero sí puedo decirte que en las elecciones del 2025 aproximadamente deben haber de las 41.544 actas, unas 20.000 con problemas. O sea, 20.000 con problema, estamos hablando del 48%. Si quieres le pones 50% porque en la consulta de evento del cual estuvimos pidiendo la documentación en el TCE, de las 41.313 actas, habían 17.041 con problemas detectados por nosotros, pero que no podemos terminar la problemática porque no tenemos la referencia contra quién vamos a medir y a lo mejor de 17.041 actas sube a 20.000, a 25.000, no lo sé, no lo puedo decir. No es responsable de decir una cuestión. Estamos trabajando pico y pala con toda la información de las elecciones de ahora del 9 de febrero, que son aproximadamente 1 millón de actas. Y esa la procesa el colectivo Defiende tu Voto. Pero nos falta ese pivote, ese elemento esencial, que es la tercera acta. O sea, la tercera acta es la que te dice cuántos electores realmente deben llegar a la papeleta, más allá de que sumes 30 votos, 50 votos, 300 votos. Sí, que no hay que confundir, pero esa acta tiene un nombre confuso, llama padrón electoral, justamente para basarse y decir que no pueden entregar el padrón electoral. Es que nosotros nunca pedimos el padrón electoral, pedimos es la hoja que está pegada a la carátula que está pegada en el libro donde uno firma, y eso, como tú dices, Rodrigo, es justamente el fiel reflejo de cuántas personas firmaron y cuántas personas estamparon su huella dactilar, y ese conjunto se llama cantidad de sufragantes que el CNE, te lo vuelvo a repetir, nunca la ha publicado y se niega a entregarla, pero lo más grave de todo eso es que las organizaciones políticas ni se habían percatado de ese documento y entonces ellos hablan de control electoral porque le toman unas fotos al acta número 1, pero nunca le han tomado a los de los recuentos y mucho menos a la de sufragantes. Entonces, si uno de los tres elementos indispensables para una auditoría falta, grave. Y si faltan dos, grave. Y si todo el mundo se empecina en trabajar solamente con la primera acta, mucho más grave. Tal que cuando, por ejemplo, se hace un recuento, una persona ha tomado una foto en un acta receptora del voto, tiene el dato de votos y sufragantes, y cuando va a reclamar, ya en el CNS le han cambiado en el recuento y viene la pelea, porque, pero cambió. Bueno, en verdad sí cambió, pero el último documento, que es producto de un recuento, es el válido, y contra él hay que pelear. Entonces se ponen a pelear con un elemento que sale de la Junta Receptora del Voto, comparándolo con la Junta de Recuento. Claro que son diferentes.
pero ahí me la pones complicada, porque quienes hemos estado cerca de controles electorales, tal vez criollos, ¿ya? Claro, en base a eso nos basamos y tenemos el acta que se contó en mesa. La otra acta que tú mencionas es puertas adentro en el CNE y que en Sí, de principio acuerdo. debe corregir se apuntó mal algo, se revisa, pero en su gran mayoría esas dos actas deberían ser iguales y obviamente concordantes con el número de votantes de la mesa. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente, Rodrigo. O sea, ni siquiera se deberían hacer recuentos, como pasó en Venezuela. No hubo recuentos, todo estaba perfecto desde el punto de vista de lo que es el sistema informático. Entonces hay una moda, llamémoslo así, del recuento, donde, y te lo voy a decir un poco más fuerte, quienes hacen el recuento son solamente por norma de nombre SETPAR en el CNE, son empleados de nómina del CNE, empleados de nómina del CNE. Bueno, y sí, por ejemplo, en el caso de Loja, que te puedo poner un ejemplo, se lo hace en un galpón grande, donde, bueno, sí pueden entrar 20 o 30 personas, hay curiosos o invitados de palo, pero ellos no participan en el recuento, son empleados. Ellos no firman las actas como miembros de una mesa, los que firman son personal de nómina del CNE. Por tanto, con el mayor de los respetos, como dicen en mi acta, pues estaban haciendo un control electoral chucuto y nuestra obligación como colectivo es de definir o decirles cuáles son los tres mínimos parámetros para comenzar a hacer un verdadero control electoral, una verdadera veeduría o una verdadera auditoría. Ese es el punto. Si no hay una precisión en los tres elementos, entiendo que el CNE no los quiere publicar, pero eso no me impide que yo me pronuncie sobre la necesidad de elementos para una auditoría. Correcto, pero la necesidad de publicación de eso es parte de la imperiosa necesidad de transparencia electoral. Néstor, yo de hecho últimamente no te he visto tan activo en medios, pero usualmente tú has estado denunciando estas inconsistencias. ¿Este ya es un modus operandi permanente o es algo más bien nuevo 17? Porque hemos visto cuestionamientos desde las elecciones del 2011, de lo que yo puedo recordar al momento. A ver, el tema es que como nunca se ha publicado el acta padrón o el libro, bueno, el resumen, la hoja padrón de la cantidad de sufragantes, obviamente que en las elecciones del 2017, por ejemplo, en el balotaje entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, pues todos nos sorprendimos de que iba ganando el señor Lasso y con un mínimo margen, ¿no es cierto? Hubo el famoso apagón que todos recordamos en la presidencia del señor Juan Pablo Pozos y mágicamente se volteó los resultados. A ese proceso eleccionario pudimos nosotros, desde el fin de tu voto, tener el acceso, o bueno, los voluntarios que participaron en ese proceso, nos enviaron 8.614 actas de escrutinio en fotografía, obviamente no el documento oficial, pero la fotografía. Y pudimos ir comparando acta por acta para ver si es que efectivamente había una diferencia entre la fotografía y el acta publicada por el CNE. Y no pudimos encontrar ninguna diferencia. Entonces, ¿cómo es que se produce la magia del cambio de los resultados? Y desde ahí venimos con esa duda. Y claro, para el proceso del año 2021 y para el proceso del año 2023 ya apareció la inconsistencia del número de sufragantes. Y pudimos identificar en qué parte está el documento, o sea, el acta padrón. Y bajo este documento, entre comillas, que es oficial pero que no se publica, es el elemento y tiene la importancia. ¿Por qué digo la importancia? Porque es el único elemento que da fe pública de la realidad de la Junta Receptora del Voto en el momento, el día de las elecciones, en donde dice que se presentaron X ciudadanos y se recoge en este documento la cantidad de sufragantes. Esa cantidad no puede variar. Y obviamente, por mandato del artículo 125 del Código de la Democracia, es el dato para que se pueda validar la consistencia de la elección. Hablemos, por ejemplo, elección de presidente, en donde te dice, se presentaron, me invento ahorita, 300 personas se presentaron a votar, esa cantidad de sufragantes está expresada en el padrón electoral con las huellas y firmas, y esta cantidad de sufragantes necesariamente tiene que coincidir en todas las actas de las diferentes elecciones, o sea, de las diferentes unidades que se eligen.
los presidentes asambleístas y en este caso asambleístas del Parlamento andino. Pero la sorpresa es que cuando corremos el sistema de defiende tu voto y se hace el matching sin tener el acta de sufragantes, que es el dato real, pues vemos que hay esta diferencia de sufragantes, por decir algo, en la de presidente dice 300 y en la de asambleístas dice 280, por poner el ejemplo, cosa que no puede ser. No puede ser eso. El Código de la Democracia dice que cuando pasara el eventual caso que haya menos votos, es decir, menos papeletas en la urna, se tiene que sentar la razón de decir la novedad, no, me faltan 9 o 10 o 20 papeletas y que son 300 sufragantes los que se presentaron. Ese valor no puede cambiar. Ya. Ahorita Pero, estaba por consultarte algo, pero solamente quiero reforzar la aclaración. Aquí no estamos hablando de votos, estamos hablando de papeletas en urna, porque yo pude haber dejado la papeleta en blanco. A- Rayé para presidente y no quise rayar para el resto, pero esas así, papeletas sí van a la urna. Entonces no estamos contabilizando votos, estamos contabilizando papeletas que representan sufragantes. así es. Y eventualmente por alguna casuística que hay gente que le gusta conservar el recuerdo, a veces se lleva la papeleta, ¿no? Eso pasa en los procesos electorales. Y descuadra, porque ahí sí, el presidente de la Junta y el secretario dice, a ver, en la urna, invento, ¿cierto? Hay 100, hay 299, no hay 300. ¿Dónde Pero está la papeleta? ¿cuántos turistas electorales podrían estar tratando de llevarse un souvenir, un recuerdo de la urna? O sea, no creo que sea Bueno, mayor. es mínimo, pero pasa. Entonces, esa es la justificación del CNE, que dice, por eso es que nosotros cuadramos al número de papeletas y no al número de sufragantes. Y eso está estipulado en el manual de recuentos, porque obviamente ya cuando se produce esta inconsistencia numérica, el acta de escrutinio pasa al recuento, porque no cuadra. Es decir, dice 300 y hay 100, 299, entonces va a recuento para que otra persona vuelva a contar los votos, qué sé yo, las papeletas y pueda hacer el proceso y cuadrar. En este caso entendería que haya el recuento intermedio, pero claro, el recuento intermedio más bien es para inconsistencias dentro de lo que sería el número de papeletas, número de votantes, y no como un proceso habitual donde el acta intermedia no sabemos en cuánto mismo quedó. No, aquí el tema es que, por ejemplo, no, a veces falta la firma del presidente en el acta, también es motivo para que vaya a recuento el escrutinio. A veces se suman mal los valores de los votos de la votación y no cuadra. A veces dice son 300 sufragantes y en sí, en los valores que están expresados en la votación, te dice que son 280, tampoco cuadra. Entonces va a recuento. Son causales que están previstos en la ley. Lo que sí no puede pasar es que un acta que esté perfectamente cuadrada, es decir, que tenga la cantidad de sufragantes, votos nulos, votos blancos y votos válidos, digamos, que cuadre los valores, esté firmada por el secretario, por el presidente, no tiene motivo para pasar el recuento y nos hemos llevado la sorpresa, por ejemplo, en la elección del 20 de agosto del año 2023, que en una junta receptora del voto, sin tener razón aparente para ir a recuento, fue a recuento la junta receptora del voto y con la sorpresa de que, por ejemplo, en esa junta estaba cuadrado a 43 sufragantes y cuadraba los votos en 43 votos y estaba firmado presidente y secretario. No había forma de pasar al recuento, pero fue a recuento esta junta receptora. Y en el recuento, la sorpresa es que para presidente ahora aparecieron 300 sufragantes, para asambleístas cero sufragantes. Y cuando detectamos esto, hicimos de la solicitud por parte de lo que nos atribuye la ley, que es el pedido de información al CNE, y le dijimos, señor CNE, por favor, aclárenos cómo es este tema. ¿Son cero sufragantes, es decir, no se presentó nadie? ¿Son 300 sufragantes o son 43 sufragantes? Y la sorpresa es que luego de haber ejecutado, mejor dicho, haber hecho uso hasta de ir al contencioso electoral, como lo hicimos hace 2 semanas en el viernes 14 de febrero, el contencioso electoral le ordenó al CNE para que entregue la información. Y la sorpresa fue que una vez constatadas las firmas y huellas dactilares estampadas en el padrón electoral de esa junta receptora del voto, nos certificaron que han sido 116 personas. Entonces, no fueron ni 300, ni 0, ni 43, sino 116 sufragantes. Y obviamente que con ese dato podemos hacer
si se publicara, podríamos hacer en el colectivo el cruce completo y poder decir y hacer el proceso de auditoría, que ahí sí, ¿no es cierto? Tenemos un valor que es indubitado, que es el acta de sufragantes, versus los valores que deberían de tener consistencia. A ver, aquí yo sí regreso con Bolívar porque tú mencionaste Venezuela y Venezuela pasó un proceso electoral inédito el último, porque realmente a pesar de todas las trabas que ha puesto ese CNE madurista, y María Corina Machado organiza un control electoral prácticamente impecable con más del 80% de actas y prueba por todos los medios posibles que hay inconsistencias y que hubo fraude. ¿Qué hizo María Corina? Explícanos cómo lo hizo, porque creo que, como lo dije en un momento, no importa por quién votes, en tanto y en cuanto tu voto sea reflejado en el resultado final, porque eso es la democracia. Ir a votar no es democracia. Que tu voto se refleje en el resultado final, sí lo es. Bolívar. Muy bien, una pregunta sumamente interesante. Te hago una pequeña aclaración, Rodrigo, y para la audiencia, yo también soy venezolano. Allá. Eh, Profesor de Sistema y Matemática en la Universidad Central de Venezuela y me jubilé como titular. Y apoyé al colectivo de los, ya se me veo, comanditos de María Corina Machado. Hay dos elementos sumamente importantes en Venezuela, el CNE como tal y el sistema informático que procesa. Donde se vota es, no hay papeleta física, sino hay una papeleta en la pantalla de un computador y uno le da clic y eso ya está el voto, pero sale un ticket como si fuese una venta donde refleja lo que uno ha votado y luego con ese ticket lo mete en una ánfora para efectos de posteriores, eh, llamémoslo auditoría. No hay recuentos en absoluto. No hay votos blancos porque todos se llaman votos nulos. Y lo que tiene María Corina Machado con sus comanditos son, aunque pareciera un poco increíble, son actas originales, porque al ser voto electrónico tienen una impresora y la impresora emite cada vez que solicita a alguien un acta original. O sea, de repente imprimieron 20 actas, 100 actas, 200 actas, y lo que están ahí, cada uno se lleva su acta original que tiene una ventaja. Define unívocamente cuántos empadronados había en esa mesa, porque ya se llama mesa, cuántos empadronados, cuántos fueron a votar, cuánto suma por candidato y además cada acta de esta que estamos hablando tiene un hash, o sea, tiene una firma electrónica y una ventaja adicional que cada acta tiene un código QR donde da los resultados numéricos que se han dado en esa cuestión y no se consiguió absolutamente ni una sola falla. Pero el detalle es, y lo decía hace rato, que hay un Consejo Nacional Electoral Venezolano que no publicó nunca las actas. O sea, no hubo contra qué comparar, si se quiere, de alguna manera, porque deben haber por lo menos dos elementos, sino que el grupo de los 600.000 comanditos tenían las actas originales emitidas por el sistema que eran validables porque tenían un hash, o llamémoslo para mayor facilidad, una firma electrónica. Así de simple, entonces, pero son dos sistemas diferentes. El sistema informático de Venezuela satisface todas las ecuaciones electorales, que es lo que estamos hablando, de votos nulos, más voto blanco, más tanto, igual a sufragante. Eso se llama ecuación electoral. En Venezuela se cumplieron absolutamente todas las ecuaciones electorales y en Ecuador, en el sistema de Ecuador ecuatoriano, no se cumple ni una sola ecuación electoral. Por tanto, desde el punto de vista de cumplimiento de ecuaciones electorales, el sistema venezolano tiene 100 puntos y el sistema ecuatoriano tiene 0 puntos. Si comparamos los consejos nacionales electorales, te puedo decir que el de allá está podrido. Esa sería mi observación con respecto al sistema. Y el de acá, el ecuatoriano, no quiere aceptar sugerencias, se niega a entregar información, pero sí publica las actas. Todas las actas, menos la del acta que se llama padrón electoral. Y una observación final, Rodrigo, en estas elecciones pasadas, un voto es una papeleta, o sea, son totalmente similares.
un voto igual a una papeleta, se puede intercambiar los conceptos y hablar. Cuando la consulta no era así, era una papeleta igual a 11 votos. Un poquito interesante esta definición, pero es así. Pero para no equivocarse, uno prefiere hablar de votos. Perfecto, te entiendo, te entiendo. Sí me queda una intriga. O sea, primero sí me es una sorpresa que tú mismo estés diciéndonos que el sistema electoral de Venezuela, el sistema informático, más bien es mucho más eficiente. Y obviamente quien ya no es un tema de cómo se cuentan los votos, sino de quién emite los resultados, lo que está, utilizando tus palabras, también podrido. La situación en Ecuador es distinta y más bien tenemos problemas a lo largo del sistema y luego el resultado final. ¿Qué se puede hacer? Aquí viene la pregunta. O sea, hemos cuestionado muchos procesos electorales y ahora estamos ya a puertas de un nuevo proceso electoral. Y de hecho, tú lo has mencionado, Néstor, y ha sido sorpresa para todos, un empate entre el primero y el segundo, con una diferencia de entre 15 y 20 mil votos, no me acuerdo el número exacto, pero realmente estamos hablando no estamos hablando ni de una parroquia, o sea, estamos hablando ya es voto a voto prácticamente. ¿Qué toca hacer? ¿Qué se nos viene? Porque yo creo que confío que este programa sea visto también por los dos lados, los dos movimientos grandes, sea ADN, sea Revolución Ciudadana, y que se haga lo que se debe hacer para que el voto del ciudadano sea respetado. Si el ciudadano se equivoca o no se equivoca, ese es un cuento aparte. Esa es una percepción de cada uno. Pero que el voto sea respetado, creo que es el fundamento. ¿Qué hay que hacer? A ver, justamente es uno de los principios que nos ha unido en el colectivo, por eso se llama Defiende tu voto, y que hemos nosotros hecho este trabajo totalmente altruista. No hay una organización política que esté detrás de nuestro trabajo y tampoco hay un poder económico, porque ha sido a fruto de nuestros propios recursos del trabajo que hemos hecho, totalmente patriótico. Eso como una aclaración. Y la otra es que, a ver, si estamos diciendo que desde el 2017 que venimos haciendo la comparación de fotito versus acta del CNE, no encontramos ninguna diferencia. Realmente sería inoficioso volver a hacer lo mismo, porque no pasa nada, ¿no es cierto? Pero para que se respete el voto en función de que es la soberanía del pueblo expresada en las urnas, lo que se nos ocurre y podemos decir que es la receta mágica para evitar y que nadie diga que aquí hubo fraude, que alguien me perjudicó, que aquí metieron la mano y qué sé yo, ¿no es cierto? Es que siendo el acto de escrutinio público, así manda la Constitución y manda el Código de la Democracia, pues nadie impide que los delegados, es decir, los delegados a junta de la parte de las organizaciones políticas, pues firme el canto de los votos. ¿Qué es esto? Cuando el secretario dice un voto para A, un voto para B, un voto para C de forma pública, y digamos, esta sesión de escrutinio público en la Junta Receptora del Voto, fuera que está firmada por parte de ambas organizaciones, digamos, para el balotaje, pues se produciría el efecto de que no habría cómo cambiar la votación, porque tienes un elemento técnico, un elemento válido, porque inclusive hasta para efectos de ir a un tema penal, se admite totalmente válida la afirmación del hecho público. Entonces ahí si es que dice A tiene 20 votos, B tiene 20 votos para no hablar, no va a haber forma de que en el recuento asome que A ahora tiene 15 y el otro tiene 25. No hay forma porque tienes el elemento que está diciendo el día de las elecciones, el secretario de la Junta Receptora del Voto cantó y aquí está la afirmación, aquí están los votos públicamente escrutados, porque así manda el Código de la Democracia. Y creo que sería la única forma de que se instruya a sus delegados de juntas receptoras del voto, los que van a hacer el control electoral, pues que hagan este acto. Y exhortamos al Consejo Nacional Electoral que no prohíba pues que se firme este acto que es totalmente público. O sea, ahí no hay forma de decir es secreto, es reservado, es público. Y es público y las organizaciones políticas son los únicos actores que tienen la oportunidad de ingresar hasta la Junta Receptora del Voto y presenciar el acto del escrutinio. Entonces, esa propuesta o esa sugerencia que podemos hacer a las organizaciones políticas les va a dar la certeza de que si
a casa adentro tienen la afirmación de los votos, más tienen la fotito, que está bien, la foto del acta de escrutinio, y tienen acceso al sistema del CNE, que es público, y también de libre acceso para las organizaciones políticas, traer toda la data, traer todas las imágenes y poder hacer su trabajo y estar convencidos de que si tienen la victoria está bien o si tienen la pérdida, aceptar la pérdida. Eso podría decirte como resumen de todos estos años andados de estar de observador y de testigo de las elecciones. Gracias. Y Bolívar, ya hablando de poner las barbas en remojo, y tú tienes unas más largas que las mías. ¿Qué porcentaje de actas tenemos en inconsistencias? Porque me has botado números que me dejan preocupado. Si tú haces una memoria de los años que estás aquí, ¿cuántos, el porcentaje de actas inconsistentes se mantiene? ¿Ha incrementado? ¿Se ha reducido? ¿Y por qué se pueden dar estas inconsistencias? Yo sé que esa Hay parte dos es elementos. complicada. Ok. En las elecciones del 20 de agosto, de la primera vuelta, nosotros le presentamos al CNE un listado de 3.074 juntas con problemas. 3.074. Y en la consulta tenemos 17.041 juntas con problemas. Pero debo decirte algo adicional. O sea, por un lado, quizá estamos cerca de el número de actas con problemas, pero también nuestra experticia ha aumentado. Ojo, que quede bien claro eso. Nosotros estamos manejando en el colectivo Defiende tu Voto cada 5 minutos archivos que tienen 650.000 líneas, que son los datos que va, porque aquí hay un repositorio que se llama Azure, donde el CNE lo sube solamente para expertos, vamos a decirlo bien claro. O sea, es una minería de datos, es un big data, es un data streaming o como lo queramos llamar, y eso es la minería para trabajar con un sistema que lo tenemos nosotros, que es nuestro, para efectos de procesar las diferencias. Entonces, en esa conjunción de dos elementos que podría ser que están incrementando las cosas malas en los resultados y además con nuestra capacidad de procesamiento que es mucho mayor que la que teníamos antes, creo que estamos llegando al llegadero que sería entre 20 y 25.000 adjuntas con problemas. Y cuando te digo problemas, van a ser dos tipos de problemas. Uno, que hay una diferencia por acta en que difiere la cantidad de votos versus la cantidad de sufragantes, porque el sistema del CNE por norma permite que haya 1% por debajo o 1% por arriba, que es un error, una cosa loca. Sin embargo, cuando el CNE permite que haya papeletas por encima de los votantes, se está violando el artículo 125 del Código de la Democracia. Además, el CNE permite empadronar manualmente el día de elecciones a 76.000 personas que son militares y que son policías. Además, luego de cerrado, es para estas elecciones de ahora, de hace 2 semanas, cerrado el padrón electoral, incrementó el CNE a 6.200 personas y las metió en 62 juntas receptoras del voto, violando el hecho de que ya había sido cerrado esta cuestión. Entonces, son una serie de problemas y de cosas que uno va descubriendo. Y, por ejemplo, adicional, con una norma que sacaron ahí en el CNE, los policías y militares que están empadronados en su sitio original y que van a votar en su sitio original no pueden firmar en la parte preimpresa del padrón electoral, sino que tienen que ser anexados manualmente en la parte final del padrón electoral del cuaderno, y eso implica que estamos hablando 76.000 por 4, 300.000 votos sin control, absolutamente sin control. Entonces, decías tú algo sobre Venezuela y te lo voy a aclarar. En Venezuela se auditó el sistema de parte de las organizaciones políticas, con algunos tipos que son caja de machete. Vieron el código, vieron cómo operaba, y podemos decir que el CNS dejó meter un gol, y por decir algo. Y entonces todo el mundo sabía que lo que iba a emitir el CNE como resultado de papeleta era lo mejor, era 100%.
Pero aquí en Ecuador, la gente no exige hacer una auditoría, o si lo exige el CNE no lo permite. Yo conozco de 2013 hasta la fecha a una sola persona que hizo auditoría del software. Entonces, no es solamente un elemento, no son solamente fotografías, son una serie de valores. Entonces, un elemento importante y fundamental, por ejemplo, en este momento sería la publicación del acta hoja padrón donde consta la cantidad. Pero, pero dice, bueno, pero que el presidente debería encargar. Aquí hay un problema grave, Rodrigo. Aquí hay, en teoría, independencia de funciones del Estado. O sea, la función electoral son unas vacas sagradas. No se puede hacer absolutamente nada contra ellos. De vaina, nosotros pudimos presentar la queja ante el TCE, pero uno siempre tiene que esperar las resoluciones. Por tanto, si el CNE no se abre, efectivamente tiene que poner las barbas en remojo, porque nosotros ahora somos más incisivos. Podemos plantear quejas. Tenemos un background de sistemas, tenemos un background matemático, tenemos un background legal y en el fondo podríamos definirlo como una sola palabra. Tenemos un trabuco para chequear las elecciones, pero no tenemos mucho apoyo. Y además, de alguna manera, los señores de la MOE, a quienes les he enviado información oficial, y a los de la OEA lo que hacen es conectar una chapuza, porque ellos no tienen la capacidad que tiene el colectivo Defiende tu Voto, y ninguno, ni del CNE, han sido capaces de ponerle un falso a nuestros tweets, porque nosotros con la verdad los matamos, con documentos los matamos con capacidad de procesamiento, los matamos. Tan es así que dentro del CNE, la mitad de funcionarios del CNE tendrá que poner las barbas en remojo y porque la otra mitad nos da la razón, Rodrigo. Eso realmente y de hecho iba a toparte el tema de los tweets tuyos porque los revisamos y son bastante matemáticos y claro, son cifras y son fáciles de entender. Y hay, pero se ve que justamente algo hay como que si gané la elección no quiero saber más, si perdí me faltan elementos para combatirlo o el CNE se alinea inmediatamente. Ese es un tema que es preocupante. El tiempo se nos va acabando, pero sí les quería pedir a los dos, y comienzo contigo, Néstor, ¿qué recomendación harías con miras a este nuevo proceso electoral y a las organizaciones políticas? Porque tenemos dos que van a estar corriendo elecciones nuevamente. Bueno, la recomendación es que mantener la calma, mantener la paz, es un llamado que no se exacerbe el fanatismo político y que estemos en la capacidad y en la madurez de aceptar los resultados, pero teniendo, como mencioné en la intervención anterior, teniendo la certeza de tener mi propia información, es decir, sus delegados, las juntas receptoras del voto, obtengan el acta, la copia que por ley tienen que entregar a las organizaciones políticas, la copia del acta de escrutinio, tomen la fotografía, no es ningún problema, pero sobre todo tengan la filmación del canto de los votos. Esa sería la recomendación para que hagan un operativo del proceso electoral. Gracias. Bolívar, de tu lado, ¿qué podrías Eh, recomendar? Humildad, primero, humildad. Y cuando hay gente en Ecuador que trae experiencia de otras tierras, que tiene conocimiento y que lo puede compartir sin problemas, hay que aceptar con humildad ese aporte. Y entonces el colectivo Defiende su Voto está en total capacidad de compartir el conocimiento siempre y cuando se hable de un nivel A un nivel A. Nos hacen muchas llamadas que el tío que conocen al tío, del abuelo, del primo, del señor, que es vecino, del papá, de quién va a ser eso no nos sirve. Nosotros estamos dispuestos a apoyar, gane quien gane, a compartir el conocimiento, pero por encima de todo no reconocemos a caciques. No, todos somos iguales. Si alguien quiere nuestro trabajo, que se reúna con nosotros, que con todo gusto, sin problema y sin condiciones, podemos compartir, podemos ayudarlo y también podemos escucharlo y que nos puede nutrir en la cosa que estemos fallando. Pero no hay una especie de dioses que están por allá arriba
y que uno está acá abajo a la orden. Nosotros tenemos bastante dignidad, tenemos bastante conocimiento, somos totalmente abiertos a la cuestión y aceptamos inclusive las críticas más duras que pueden existir, pero siempre vamos a ir en una dirección. Porque ¿para qué estamos haciendo esto, Rodrigo? Y te lo voy a explicar. Yo tengo 77 años. Yo quiero una patria buena para mí. Y también quiero una patria buena para mis hijos. Y también quiero una patria buena para mi descendencia. Entonces, y un caso posible hasta de mi ascendencia. Entonces, mi principio es patria. Yo tengo proyectos personales, Rodrigo, totalmente. Pero los proyectos personales míos no son nada ante un proyecto de patria. Por tanto, mi recomendación, arrimemos el hombro y se gana A o B, yo ya como persona estaré apoyando al gobierno que entre siempre desde la acera de enfrente. Agradezco, Rodrigo, la oportunidad que nos diste y seguro, como dijo, no me acuerdo quién fue, we will come back. Te agradezco, Bolívar, y comparto plenamente. Muchas veces lo que hacemos es precisamente por eso, porque queremos un mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos y para quienes los tienen, para nuestros nietos. Néstor, te agradezco también infinito el tiempo que nos han dado. Confiemos que estas recomendaciones vayan. El voto es sagrado, es el reflejo de lo que la gente quiere y eso es lo que debe ser respetado, porque la democracia es respetar al ciudadano. Y con eso cerramos el día de hoy. Agradezco infinito este programa. Por favor, si quieren, suscríbanse en las distintas redes de Tiempo Real de Rodrigo Gómez de la Torre, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Estamos ya incursionando con Spotify. Son todos bienvenidos y sigamos construyendo patria, porque eso lo hacemos los ciudadanos. Muchísimas gracias y hasta una próxima entrega. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima, Bolívar.